gran DJ Deadmau5 con I Remember, una de sus mejores canciones, la que a mí más me gusta. Creo que estuvo en el Corona Capital la última vez, ¿no? De esto que nos hablaban en la sección de alto parlante en días recientes. Bueno, pues, gran DJ, un gran espectáculo, medio sangrón, dicen por ahí, egomaníaco, pero bueno, eso no quita que la rola que escuchamos está sabrosísima. Y bueno, pues vamos a nuestra charla del día de hoy que hemos estado pues, analizando, ya es la cuarta entrega, digamos, y el cierre de esta exploración, este repaso que hemos estado haciendo Marta y yo acerca de una articulación ideológica importantísima que es la de los prejuicios sociales, que son es el origen de muchísimos fenómenos y muchísimas cosas que vemos alrededor y que se nos escapa, pues estamos inmersos en algo que se llama ideología. Este término de ideología es importantísimo aquí porque tiene muchas acepciones y muchos orígenes, pero básicamente se puede reducir para efectos de esta última conversación que voy a tener con Marta, mi compañera que hace rato acaba de llegar a la cabina virtual, como nos dimos cuenta. Este concepto de ideología, a pesar de tener muchísimas definiciones, creo que todas coincidirían en parte en que se trata básicamente de la visión del mundo que tiene una persona o un grupo de personas, desde lo compartido hasta lo individual, acerca de los objetos de la realidad. Esta visión del mundo, esta interpretación de la realidad, tanto la social como la material, que hace una persona es a lo que podemos llamar ideología. Entonces, bueno, hay quienes hacen diferencias entre ideología y filosofía, en fin, pero la ideología es lo que motiva desde el punto de vista psicosocial, es decir, el conjunto de ideas, percepciones e interpretaciones, el bagaje cultural que provoca que también tomemos la realidad de una u otra forma, de una u otra manera. Evidentemente, si alguien llega y ve a una persona de color y tiene una conducta de rechazo, pues la ideología que tiene es racista. Si de alguna manera habla mucho acerca del poder económico y de las diferencias sociales como objeto, como modo de definición de lo que es una persona, pues está hablando de una ideología clasista. Y por otro lado también, si se centra demasiado en hacer divisiones y exclusiones, divisiones sociales, discriminación, exclusión con respecto a los estereotipos de belleza físicos, bueno, pues estamos ante una ideología esteticista, ¿no? A grandes rasgos, la ideología es y bueno, va mucho más allá de estos prejuicios, ¿no? Los genera, de alguna manera está en el trasfondo de ellos, pero la ideología es esta forma en la que tomamos la realidad y que nos hace actuar de cierta manera, incluso en el fingimiento, ¿no? Incluso nosotros actuamos de alguna forma y queremos o actuamos fingiendo algo o tratando de ocultar algún aspecto de nuestra persona o de nuestra manera de pensar, la ideología no desaparece y está actuando. La ideología es entonces pues algo que está en la vida cotidiana y que late a través de nuestras venas, digámoslo de manera metafórica, que está presente, que estructura el mundo y de lo cual se aprovecha lo que llamamos el poder como dominación. Recordemos que estamos en una sociedad estratificada, como hemos venido mencionando, es decir, que hay niveles sociales, que hay clases, aunque este término le moleste a muchos todavía, que hay divisiones y estratificación en donde hay grupos de privilegiados y grandes grupos de no privilegiados que de alguna manera están en constante o conflicto o conformidad con aquellos que detentan el poder, y esto es un fenómeno sociológico, económico, político, desde donde lo queramos ver, existe realmente esta orden vertical de la sociedad y obviamente que tiene mecanismos de control. Y estos mecanismos de control consisten en que, digamos, los estratos inferiores de la sociedad, por llamarles de alguna forma, es decir, estas grandes mayorías que no detentan el poder cualitativamente, reproduzcan de alguna forma este mismo poder, es decir, que sostengan esta estructura piramidal en donde las élites, de alguna forma, en donde las élites ejercen este poder vertical y lo ejercen reciclando en el resto de la estructura la misma ideología de aspiración. Es decir, mientras el estrato inferior aspira a ser como el estrato superior, la maquinaria seguiría funcionando y entonces este statu quo, esta estructura de poder, garantizaría su permanencia, pues está alimentada y retroalimentada por el grueso de la sociedad o de las sociedades. Y desde ese punto de vista necesitan mecanismos de control, es decir, mecanismos de exclusión que pues son estos que vemos y que de alguna forma también
garantizan la división económica de la sociedad, es decir, la diferencia entre ricos y pobres, llana y simple como la conocemos, entre clases sociales, y que va permeando precisamente con esos prejuicios sociales. Es decir, la pobreza está más relacionada con la fealdad, está más relacionada con, en nuestro caso, con el color de la piel que no es blanco, que puede ser moreno, mestizo o incluso oscuro o afro, y también está relacionada con pues la condición de la imposibilidad económica en sí, Marta. Ulises, ya el clasismo, el racismo, la cuestión, aunque todavía sigue queriéndose tapar e invisibilizar, mm, ya más o menos va tomando terreno para ver que son mecanismos de control y que sostienen este sistema. Pero mucha gente no ve, tienen problemas con la cuestión del esteticismo. Y señalan, hay mucha gente de izquierda que dice, bueno, que le gusta mucho hablar de las actrices, de los actores de cine, de la televisión, de las estrellas de Hollywood. Bueno, y que dicen que tiene que ver eso, o ven el concurso de Miss Universo y dicen que tiene que ver eso no tiene nada que ver, es un gusto natural y a mí me gustan así, las mujeres dicen me gustan como George Clooney, como Brad Pitt y a otros, a Angelina Jolie, Jennifer López, las mujeres de Venezuela que ganan los concursos de Miss Universo, dicen no tiene nada que ver. Pero tú has señalado, hemos platicado muchas veces que sí, que una gente de izquierda debería darse cuenta de lo perverso que son estos mecanismos esteticistas para seguir manteniendo el sistema dominante. ¿Por qué tanta gente se niega a verlo y por qué tú dices que alguien de izquierda no podría estar de acuerdo con ellos? Bueno, no es que no esté de acuerdo con ellos, o sea, yo me refiero, como hemos visto mucho en nuestras sesiones con Ernesto y con Trilce, que son nuestros especialistas que hablan desde sus puntos de vista de sexualidad, y hemos estado explorando que, bueno, estos estereotipos lo que hacen es reducir el erotismo y la belleza a cánones establecidos muy limitados y reductivos que de alguna manera ejercen también un mecanismo ideológico de control. Es decir, vaya, se trata de que estos conceptos lo que hacen es restringir demasiado el erotismo, la sensualidad a unos cánones y que de alguna manera pues sí están, alejan a los seres humanos de sus, bueno, al resto de los seres humanos que no detectan el poder de sus posibilidades de atracción, de posibilidades inusitadas que no tendrían que ver con estas clasificaciones. Y ahí estamos en camino a ver cuál es su uso, ¿no? Digamos, aceptar de alguna forma estos estereotipos de belleza que se cree, repito, como dijimos en programas pasados, el individuo, el sujeto cree que esto es lo más auténtico, lo más genuino, lo más íntimo. Este gusto que tiene, por ejemplo, por alguna estrella de Hollywood o con alguna estrella de Televisa, tal y como le ponen esos paradigmas estéticos enfrente, cree que ese gusto pues es personalísimo cuando es una construcción totalmente ideológica, pero que lo hace discriminar, lo hace excluir y lo hace querer aspirar a algo que está ahí y que le impide ver otras formas o una versión más ampliada de lo que es la belleza y que no necesariamente pasa por esos lugares y esos registros construidos. Pero si tú a una persona la tienes así, si tú a una persona la tienes inconforme consigo mismo, si tú a una persona la tienes aspirando a algo que no es en particular, de alguna manera ya estás ejerciendo un control y este control pasa pues, obviamente por el consumo, este control pasa por el reciclamiento de los estereotipos encaminado a, a esconder u ocultar lo que estos estereotipos tienen que ver con el resto de la estructura de poder. Es decir, cuando nos plantean una élite de belleza, nos están planteando de alguna manera otra forma de desigualdad y otra forma de opresión, porque créeme, Marta, que aparte de todo, en estos estereotipos hay una gran violencia,
como en toda la estructura del sistema que conocemos neoliberal, capitalista, en fin, como discutamos que se llama, ¿no? El sistema en el que vivimos, sistema de mercado, de capital, de consumo, de acumulación de la riqueza, tiene directamente que ver con esto. Tiene directamente que ver con la asociación que nos presentan en la publicidad de la belleza con la riqueza y el poder. Y sobre todo, pues, con esto, cosa de que dinero mata carita, son una serie de estereotipos físicos que permiten de alguna forma tener controlada una sociedad, porque si tú le controlas la autopercepción a alguien, Marta, le estás controlando todo, hace lo que tú quieras. Si tú haces depender de ciertos valores restringidos la autopercepción o la autoevaluación que alguien tiene de sí mismo, están tocando botones personalísimos, íntimos, que de alguna manera te permiten también imponerles ciertas reglas que van a funcionar sin que él se dé cuenta o sin que ellos se den cuenta de que esto está sucediendo. Y decir que se critica al Estado, el statu quo y al capitalismo sin poner en cuestión, no rechazar de antemano de manera dogmática, ni digamos, de rechazar esa amplificación del concepto de belleza hacia terrenos, hacia formas físicas que no tienen que ver con los estereotipos, pues no pasa por ninguna manera, de ninguna forma por reprimir el gusto que tú puedas tener por cualquier mujer o por cualquier hombre o en el caso de la preferencia que sea. ¿No? Y sea o no, digamos, esté o no en el mundo del espectáculo, forme parte de este tinglado, el hecho o el caso es que no te guíes solamente por eso o que esa persona no te guste simplemente porque te lo dictan, te dictan que te debe de gustar y que otra persona no te guste porque simplemente te dictan que no te debe gustar. Entonces es una amplificación. Yo creo que cualquier persona de izquierda debe de poner en cuestión el origen de estos paradigmas, Marta. Es decir, porque es muy difícil este ejercicio que planteas, porque es muy difícil determinar cuándo te gusta alguien estereotípico, no por ser estereotipo, sino porque además de ser estereotípico realmente te atrae y cuando simplemente te atrae porque es estereotípico. Es difícil, ¿no? Se requiere un ejercicio ante todo cómo está la cultura permeada, cómo ya nos traspasa la piel, ya está en nuestro corazón, en nuestra mente. Pareciera que hay un chip ya que tenemos esto que nos dice que quiénes son los que nos deben de gustar y quiénes no, y que debemos incluso avergonzarnos si nos gusta alguien que no tiene nada que ver con esos estereotipos. Es muy difícil, ¿no, Ulises? Sí, José Joaquín Blanco, un gran escritor y periodista de izquierda, cronista también, que escribía en Uno más Uno hace muchísimo tiempo, da talleres de literatura y de alguna manera yo pongo a José Joaquín Blanco pues al nivel de cómo se pone a Monsiváis, que Monsiváis, al igual que decía de Carlos Fuentes al principio, lo creamos, es una persona ya que nació en las izquierdas, pero que terminó siendo bastante cuestionable por ciertas posturas complacientes con el sistema. José Joaquín Blanco, acaso, hasta donde yo se las ha tenido menos, hay un libro que yo les recomiendo que se llama Función de Medianoche, que por cierto tú también ya leíste, Marta, y Sí, este libro de excelente. Función de Medianoche pues contiene una serie crónicas periodísticas y artículos periodísticos muy profundos de José Joaquín Blanco. Se encuentra, si mal no me acuerdo, en editorial era este libro, y tiene un muy, profundo, tiene un estilo bastante divertido, sarcástico, fluido, que se llama, que, o sea, Cuerpos como automóviles o Mujeres como automóviles, no me acuerdo cuál es el título, en donde habla de un concepto que no sé si sea de él directamente, pero que es muy revelador porque le dice sensualidad derivada. Sensualidad derivada le dice a toda esta ideología, a toda esta construcción ideológica que nos dicta cuáles son los modelos de sensualidad, de erotismo y de atracción que nosotros debemos de tener y que nos va de alguna manera influyendo a través incluso de la pornografía, por ejemplo. En la pornografía no condenada desde el aspecto moral de represión de la sexualidad, sino criticada o puesta en cuestión porque José Joaquín Blanco, en el sentido de que, bueno, pues tú cuando ves pornografía te resta un poquito a tus habilidades o al autodescubrimiento, digamos, y por un lado puede ser, digamos, didáctica acerca de muchísimas cosas acerca del erotismo. Ya discutiremos esto con Ernesto Jiménez o con Tris alguna vez también de manera más profunda, pero digamos, dice José Joaquín Blanco que resta un poquito a lo genuino, lo auténtico y desde el movimiento espontáneo del aprendizaje de la sexualidad, del ejercicio erótico por parte de las personas, metiéndole imágenes preestablecidas y estas imágenes,
por lo menos en la mayoría de la pornografía, no en todo he de decirlo, pues pasa también por el estereotipo, es decir, por los cuerpos que salen o por los que se asemejan mucho a los estereotipos, porque, bueno, no todas las películas pornográficas tienen iguales recursos, pero todas tratan de ir a este estereotipo físico, digamos, grecolatino un poco, podríamos llamarle, ¿no? Que pues es fácilmente reconocible. Y este estereotipo físico que se encuentra ahí, pues va de alguna manera como que adoctrinando o restándole espontaneidad al juego sexual, pero también imponiendo cuáles son los cuerpos atractivos, sexuales y sensuales con nosotros que nosotros debemos de tener, porque si no, ideológicamente, y esto va con el clasismo y también con el racismo, pues nos sentimos avergonzados de no tener a alguien a nuestro lado que cumpla con esas características o de no serlo, o lo que es peor, Marta, gente que no cumple con esas características, pero se la pasa haciendo bullying y bully y se la pasa criticando amargamente también a las demás personas que no cumplen con esos estereotipos, como si fuera una guerra terrible por ser lo que no somos y que nos imponen que debemos ser. Y esta sensualidad derivada de Joaquín Blanco se conecta también directa con el ejercicio del poder en su versión clasista, ¿no? Repito, la fealdad totalmente asociada con cuestiones como el sobrepeso, por ejemplo, que es otro gran tema, cuestiones como la etnicidad, es decir, pues, los estereotipos o la antropología física de las etnias mexicanas, pues no se acerca en nada, y menos en la condición de pobreza en la que se encuentran, a estos grandes estereotipos que vemos como la aspiración y el glamour. Entonces todo es un entramado complicado, pero que parece que es equilibrado, que cumple para sostener el poder en contrapesos, y sí, queda oculto, Marta, de repente que creemos que los gustos por los estereotipos no tienen nada que ver con la crítica de la opresión, ¿no? Sí, acabo de leer un artículo donde señala esto que dices de la pornografía. No la pornografía dominante, comercial, no. Sé que hay pornografía amateur o incluso que trata de utilizar actores o actrices o protagonistas normales, porque señala que es una gran violencia, sobre todo para la mujer, por los cuerpos que ponen, incluso también para los hombres, porque también establecen un cuerpo específico, una serie de actitudes que si no se satisfacen las mujeres se sienten mal y principalmente las mujeres, pero como señalo también los hombres. Y es una violencia muy grande porque no se van a poder satisfacer esos estereotipos en general porque muchos están hechos a base de operaciones, de filtros de cámara para eliminar imperfecciones y nunca van a poder llegar. Entonces las personas, una actividad tan gozosa, tan supuestamente subversiva que sería el sexo, no se convierte en un infierno, en un tormento. Entonces, pues sí, es algo que se debe revisar porque de por sí sostiene este sistema dominante, pero aparte, ya personalmente, íntimamente, nos hace sentir miserables y de quitarle un amplio gozo a la vida que de otra manera podía ser más disfrutable. Y por otro lado, lo que señalas, ¿no? Yo conocí a una persona, a una compañera de la escuela que era bajita, gordita y morena, pero tenía una buena posición económica, social, y sí, se la pasaba insultando, íbamos en la calle y pasaba alguna persona y la insultaba diciéndole, ay, vieja, gorda, prieta, asquerosa, chaparra. O sea, era realmente alucinante para un video de esos de cámara escondida porque era ridículo. Y qué manera de seguir perpetuando ese sistema cuando eso no tiene nada que ver con que pueda ser alguien bastante atractivo, bastante para unos, para otros, y que haga tanto daño y que siga perpetuando este sistema explotador y que desprecia a una gran parte de los representantes del género humano. Así es, Marta. Y bueno, ya en la recta final, pues yo quisiera reflexionar, porque pues es el tema de a donde hemos querido llegar, que precisamente eso es un tema de reflexión, porque el clasismo, el racismo y el esteticismo juntos hacen que cada persona funcione para perpetuar, como tú dices, este sistema.
Es decir, ¿cómo no creer con estos prejuicios sociales, con estas taras ideológicas que nos vienen antropológicamente de diversas tradiciones, digamos, no tradiciones, sino de diversas corrientes de pensamiento o influencias geopolíticas y demás? ¿Cómo no querer que Enrique Peña Nieto haya de alguna forma juntado tantos votos que sí los juntó? Es decir, ¿cómo no podemos esperar que se haya votado por él por guapo? ¿Cómo no vamos a esperar que vivamos en una sociedad apática que solamente está pensando y se le va la vida en cumplir estos sueños individualistas que tienen que ver con lo que le plantea el sistema, con esta opresión y con esta gran carrera por el poder, porque esto tiene directamente que ver con el poder vertical y ese poder vertical, este poder como opresión o dominación pasa por esos tres: el poder de la etnia superior, el poder que se ejerce de la belleza sobre la fealdad y el poder que se ejerce también de la riqueza sobre la pobreza. Y por eso, bueno, los narcocorridos, si tú te das cuenta, Marta, pues tienen que ver mucho con esto, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver con el crimen organizado como una manifestación más violenta de lo que se da de por sí en el capitalismo. Es decir, vemos precisamente, si ustedes ven los canales de videos de música tropical, de rock, de todo esto, sobre todo estos narcocorridos, me llama mucho la atención que están muchísimo dentro de estos estereotipos que se presentan mujeres bellas y sobre todo la aspiración. Hombres que étnicamente de alguna forma estarían fuera de estas estructuras, pero que están con mujeres bellas, ¿no? Es decir, que no tienen que ver con los estereotipos y esta es la conexión directa, pues no es un desafío al sistema como se podría creer, sino es la conexión directa con aspectos como el narcotráfico y el saltar esta brecha social de manera violenta. Pero te agradezco, Marta, pues esta plática tan sabrosa que tuvimos, esperamos dejar líneas de reflexión y por lo pronto vamos a otra vez a música. Ingeniero Carlos, adelante.